2. Estaba de pie sobre el césped. Había visto en sueño tantas veces ese paisaje que ya no sabía si lo había visto en la realidad. La muchacha morena venía hacia él y con un solo movimiento se despejó de sus ropas y las arrojó a un costado. Con la gracia de este gesto parecía estar aniquilando toda su cultura, todo un sistema de pensamiento, como si el gran hermano, el partido y la policía del pensamiento pudieran ser barridos y enviados a la nada. Se despertó con la palabra Shakespeare en los labios. Era la hora de levantarse. Se puso un pants y esperó que empezaran las sacudidas. Una mujer joven, musculosa y de facciones duras apareció en la telepantalla y ordenó la gimnasia. Winston pensó que estaba en 1984, que Oceanía estaba en guerra con Eurasia y era aliada de Asia Oriental, pero 4 años antes Oceanía había estado aliada con Eurasia. Un eslogan del partido decía: el que controla el pasado controla también el futuro, el que controla el presente controla el pasado. Descansen, ladró la instructora de gimnasia. La verdad podía ser un invento del partido, controlar el pasado para controlar el presente. A eso se le llamaba doble pensar. Winston no recordaba cuando oyó hablar sobre la primera vez del Gran Hermano. En los libros de historia editados por el partido, el Gran Hermano había sido jefe y guardián de la revolución desde sus primeros días. Sus hazañas habían ido retrocediendo en el tiempo, cada vez más, y se extendían hasta el mundo fabuloso de los años 40 y 30, cuando los capitalistas cruzaban todavía por las calles de Londres en los relucientes automóviles. Winston no podía recordar siquiera en qué fecha había empezado a existir el partido. Smith, chilló la voz de la telepantalla. 6079. Smith, W. Sí, tú. Inclínate más, por favor. Puedes hacerlo mejor. Es que no te esfuerzas. Más doblado. Haz el favor. Ahora está mucho mejor, camarada. De la gimnasia, previa ducha y rápido desayuno, se iba derecho al trabajo. Winston se acercó al habla escribe y juntó 4 pequeños cilindros de papel que acababan de caer del tubo neumático sobre la mesa de su despacho. En las paredes de la cabina habían 3 orificios. A la derecha el habla escribe, un pequeño tubo neumático para mensajes escritos. A la izquierda un tubo más ancho para los periódicos y en la otra pared una hendidura que servía para tirar los papeles inservibles. Había miles de hendiduras semejantes por todo el edificio, a lo largo de todos los pasillos. Las llamaban agujeros de la memoria. Cuando un empleado sabía que un documento había sido destruido o cuando alguien veía un pedazo de papel por el suelo o alguna mesa, construía ya un acto automático: levantar la tapa más cercano agujero de la memoria y tirar el papel ahí. Él no sabía con exactitud qué pasaba en el laberinto donde iban a parar los tubos neumáticos, pero tenía una idea general. Revistas, libros, folletos, carteles, programas, películas, bandas sonoras eran corregidos y rehechos con todas las modificaciones necesarias. Luego se destruía el original. Se cambiaba de nuevo y así el pasado era puesto al día, y la completa realidad demostraba la certeza de las previsiones hechas por el partido. El vestíbulo de unos 50 funcionarios donde trabajaba Winston era apenas una pequeña subsección de la enorme complejidad del departamento de registro. Más allá, arriba y abajo trabajaban otros enjambres de funcionarios en multitud de tareas increíbles. Allí estaban las grandes imprentas, la sección de teleprogramas, los que trabajaban en libros y periódicos que debían ser repasados y los que destruían los originales en hornos ocultos. Y en un lugar desconocido estaban los cerebros directores que coordinaban todos esos esfuerzos y establecían las líneas políticas, según las cuales un fragmento del pasado debía ser conservado, falsificado otro y otro borrado de la existencia. En la tarea de proporcionar información
instrucción y entretenimientos, había toda una cadena de secciones separadas que se ocultaban en la literatura, la música, el teatro y en general de todos los entretenimientos para los proletarios, periódicos con informaciones deportivas, sucesos y astrología, noveluchas sensacionalistas, películas que resumbaban sexo y canciones sentimentales compuestas por los medios exclusivamente mecánicos en una especie de calidoscopio llamado versificador. El trabajo de Winston incluía tareas de falsificación, en las que debía guiarse calculando lo que el partido quería que uno dijera. Cuando el Gran Hermano hablaba, una docena de personas trabajaba al mismo tiempo en versiones rivales para inventar lo que el Gran Hermano había dicho efectivamente. Algún cerebro privilegiado del partido elegía después la mejor de estas versiones. Withers había caído en desgracia. No sabía por qué. El único indicio real era el contenido de las palabras refs, no personas, que indicaba que Withers estaba ya muerto, pero que estuviera desaparecido no aseguraba que estuviera muerto. Algunas veces, algún desaparecido reaparecía para testimoniar en algún proceso sensacional que involucraba a otras personas y volvía a desaparecer, ahora sí para siempre. Sin embargo, en el caso de Withers estaba claro que no, que lo había matado. Era ya una no persona. No existía, nunca había existido. 3. En la cantina, un local de techo bajo en los sótanos, la cola para el almuerzo avanzaba lentamente. La estancia estaba atestada de gente y llena de un ruido ensordecedor. Apareció Syme, amigo de Winston, que trabajaba en el departamento de investigaciones, un filósofo especializado en la neolengua, incluido en el inmenso grupo de personas que preparaban la 11ª edición del diccionario de neolengua, y le preguntó si tenía hojas de afeitar. Ni una, respondió Winston. Las he buscado en todas partes, pero ya no hay. Todos buscaban hojas de afeitar. La verdad era que Winston guardaba en su casa dos sin estrenar. Siempre faltaba algún artículo necesario que las tiendas del partido no tenían: botones, hilos de coser, cordones para los zapatos, y había que andar buscándolos en el mercado libre. La fila avanzó un poco, y Winston y Syme tomaron su bandeja grasienta. ¿Fuiste a ver ahorcar a los prisioneros ayer?, preguntó Syme. No pude, tenía trabajo. El siguiente, por favor, dijo la proletaria del delantal blanco que servía detrás del mostrador. Recibieron su guiso con un sustituto de carne, algo de pan, un cubito de queso, un poco de café de la Victoria y una pastilla de endulzante. De camino a la mesa le sirvieron ginebra. Syme habló de su trabajo, el diccionario definitivo de la neolengua. Destruimos centenares de palabras cada día, dijo. Estamos podando el idioma para dejarlo en los huesos. La destrucción de palabras es de gran hermosura. Al final, todo lo relativo a la bondad se podrá expresar con 6 palabras, en realidad con una. La finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento, estrechar el radio de acción de la mente. Hacia el 2050, quizá antes, habrá desaparecido todo conocimiento efectivo del viejo idioma. Toda la literatura del pasado habrá sido destruida. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron, solo existirán en versiones neolingüísticas, no solo muy distintas, sino controvertidas, en lo contrario de lo que eran. En realidad, no habrá pensamiento en el sentido en que ahora lo entendemos. La ortodoxia significa no pensar, no necesitar el pensamiento. Winston pensó que cualquier día vaporizarían a Syme. Era demasiado inteligente, veía con toda claridad y hablaba con sencillez. Al partido no le gustaban esas gentes. Hay una palabra en neolengua, dijo Syme, que sé si conoces: patablar.
O sea, hablar de modo que recuerde el cuac cuac de un pato. Es una de esas palabras que tienen dos sentidos, aplicada a un contrasentido en un insulto, aplicada a alguien con quien estés de acuerdo. Es un elogio. No cabía duda, volvió a pensar Winston. A Syme lo vaporizarían. Le faltaba discreción, prudencia, algo así como estupidez salvadora. Decía cosas que debía callar. Leía demasiados libros. Su destino era fácil de predecir. Por la telepantalla llegó un aviso del Ministerio de la Abundancia. Camaradas, exclamó una voz juvenil y resonante. Atención, camaradas, tenemos gloriosas noticias que comunicarles. Hemos ganado la batalla de la producción. Tenemos ya todos los datos completos y el nivel de vida se ha elevado en un 20% sobre el del año pasado. Esta mañana ha habido en Oceanía incontables manifestaciones espontáneas proclamando su gratitud al Gran Hermano por la nueva y feliz vida que su sabia dirección nos permite disfrutar. Aquí están las cifras completas. Ramo de alimentación. La expresión por la nueva y feliz vida era la favorita del Ministerio de la Abundancia. Las fabulosas estadísticas brotaban de la telepantalla, y Winston meditaba. Siempre había sido tan mala la comida, sustituto de carne, mal café, ginebra mala. Constantemente se revelaba el estómago y la piel con la sensación de que se les había hecho trampa privándoles de algo a lo que no tenían derecho. En todo el tiempo al que alcanzaba su memoria nunca hubo bastante comida, nunca se podía llevar calcetines ni ropa interior sin agujeros. Los muebles habían estado siempre desvencijados. En las habitaciones faltaba calefacción. Los metros estaban atestados, las casas se caían a pedazos. El pan era malo, el té imposible de encontrar. Escaseaban los cigarrillos y lo único barato era la ginebra sintética. Miró en tono suyo y pensó en el tipo físico considerado ideal por el partido. Jóvenes altos y musculosos y muchachas de escaso pecho y cabellos rubios. En la realidad de los habitantes de la franja aérea número 1 eran pequeños, morenos y de facciones desagradables. El aspecto de escarabajo era lo que más abundaba. En ese momento descubrió en la mesa vecina a la muchacha morena del departamento de novela, que lo miraba disimuladamente. Se sintió invadido por el terror. ¿Por qué lo miraba esa muchacha? ¿Por qué se la encontraba tantas veces? Los espías aficionados constituían el mayor peligro. Quizá en los últimos 5 minutos él no había sido capaz de encontrar adecuadamente sus pensamientos. Constituía un gran peligro pensar en un sitio público o estando al alcance de la telepantalla, llevar en el rostro una expresión impropia. Por ejemplo, parece incrédulo cuando se anunciaba una victoria. Era un acto punible. Incluso había una palabra para eso en neolengua, cara crimen.